Buenos días, Aragón, buenos días, España. Hoy empezamos un poquillo más tarde. Hemos tenido que hacer cosas de madrugada. Vamos a hablar de los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Vamos a hablar hasta un poquito de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías, de las tecnologías disruptivas que tenemos ante nosotros y que todavía no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Vamos a hablar un poco para los nuevos alcaldes y concejales de qué tipo de estudios necesitan o qué deberían leer en los próximos tiempos para que por lo menos, ya que se dedican a la política, sirvan a los intereses de los ciudadanos. Y eso requiere que se formen y se informen. Nosotros les vamos a ayudar a informarse o incluso pueden seguirnos en este periscopio de la mañana. Buenos días, Aragón, buenos días, España, que seguramente podrán aprender bastantes cosas que les servirá para su ejercicio si llevan un ayuntamiento o si colaboran desde alguna concejalía con responsabilidades. Antes de empezar vamos a hacer un pequeñito repaso de la transición que se está produciendo en estos momentos entre el capitalismo y llamarle como queráis, capitalismo mutante, poscapitalismo, una nueva fase sin duda de ninguna clase de la historia de la humanidad. En estos momentos, aunque por problemas caseros o problemas de actuaciones sorprendentes en presidentes de gobiernos importantes del mundo, en estos momentos es evidente que si nos percatamos hay una interacción compleja importante entre la tecnología, los movimientos sociales, las nuevas ideas y los impactos exógenos que no son precisamente simples. Estábamos diciendo que hay una interacción compleja entre tecnología, movimientos sociales, ideas nuevas e impactos exógenos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sencillamente que estamos en una nueva fase de la historia de la humanidad. Lo que pase a partir de 2019, en el que estamos, no se va a parecer absolutamente nada a lo que pasó en las décadas anteriores. Hay gente que le cuesta darse cuenta de lo que está ocurriendo. Pero, sin embargo, hay que tenerlo muy en cuenta puesto que nos condicionará para siempre. Hay dos grandes revoluciones paralelas, que son las de la tecnología, de la informática, de la información y la biotecnología. Dos grandes revoluciones en el mundo que nos van a enfrentar a los mayores retos que nuestra especie ha vivido a lo largo de los últimos 10.000 años. La fusión de la biotecnología y la infotecnología puede hacer que miles de millones de personas se queden sin trabajo. Y no es una broma y lo estamos viendo a diario. El personal de las agencias de publicidad, ¿qué le está ocurriendo? Que está desapareciendo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo de hoy no necesita que le publiciten nada. Si quiere comprar un coche, no tiene más que meterse en Internet. Además, solo con que insinúe que tiene la intención de comprarse un coche, es evidente que Internet le va a poner a su disposición todos los automóviles que puedan existir en el mundo. Los modelos que van con diésel, los modelos que van con gasolina, los eléctricos, los mixtos, los que van con gas natural. Tendrá a su disposición todo tipo de modelos y además no solo esto, sino que los anuncios que históricamente hemos visto en las televisiones los encontrará también en Internet.
no se necesita para nada las agencias de publicidad y por eso decimos que llegará un día que los publicitarios desaparecerán todos, que las radios, televisiones, prensa escrita que dependen precisamente de la publicidad también desaparecerán, como no encuentren otro modelo de negocio distinto, y por descontado, pues cómo no, por ejemplo, los empresarios o los trabajadores de los bancos, tanto a nivel superior como inferior. ¿Qué problema tienen los bancos en estos momentos? Ayer había alguien que criticaba, que dijera que los bancos son verdaderos parásitos. Y la verdad es que me sorprendió. Normalmente la ignorancia permite opinar en Internet a verdaderos majaderos, esta es la realidad. Pero lo cierto es que los bancos están cerrando oficinas en España a toda velocidad y no es casualidad, es sencillamente que el modelo de desarrollo y de funcionamiento de los bancos no funciona ni funcionará, porque estamos en otra época, estamos en una transición a la que los bancos no han sido capaces de llegar, no han sido capaces de utilizar las nuevas tecnologías, pero lo que es más complicado para ellos es perder el estatus y el rol que de alguna manera han jugado en los últimos años. ¿Qué quiero decir? Que se han considerado que eran el centro del universo. Ya no el Homo sapiens el centro del universo, no, ¿qué va? Los bancos dirigidos por presidentes y presidentas inútiles, no han sido capaces de modernizarse. Y ya es muy complicado para ellos el hacerlo, puesto que ya llegan tarde. Para que nos hagamos una idea, lo que serían las operaciones que se tienen que desarrollar en el mundo de la economía hoy día, se desarrollan con mucha más modernidad en un país como Nigeria, un gran país, curiosamente, con problemas por descontado, pero lo que son las operaciones financieras en Nigeria dan a entender que tienen un sistema financiero mucho más avanzado que el que podamos tener en Europa o en Francia en estos momentos. ¿Y por qué es? Porque ellos no tienen 200 años de una historia nefasta, como la tienen los banqueros que están todavía en ejercicio. Los banqueros en el año 2008 consiguieron que los gobiernos los salvaran, especialmente los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido. En Estados Unidos no cambiaron a los presidentes, todo lo contrario. En realidad, les salvaron de entrar en prisión a todos y cada uno de ellos. En el Reino Unido cambiaron algunos presidentes, se nacionalizaron unos cuantos bancos y en el fondo se vio pues lo mismo que en Estados Unidos, siendo las dos plazas financieras más importantes del mundo, lo que se veía ahí, que especialmente a nivel directivo, a nivel de presidentes, de consejeros delegados de estas grandes instituciones financieras, nadie estaba a la altura para dirigir ese tipo de negocios. Pero fundamentalmente porque no se daban cuenta, les costaba muchísimo ver que el mundo había cambiado ya, que la transición tecnológica que se había producido, la nueva revolución industrial 4.0, la nueva ciudad, los nuevos países de la inteligencia estaban muy por encima de sus capacidades para poder echar una mano. Y por lo tanto, cometimos seguramente el gran error de salvarlos. ¿Por qué? Pues porque 12 años más tarde no han sido capaces de dar solución a ninguno de los problemas a los que habíamos llegado en el año 2007. En estos momentos, ¿qué está ocurriendo? Insisto y corto por un momento la problemática que nos surge cuando las revoluciones de la tecnología de la información y de la biotecnología salgan adelante, volviendo a los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido, Banco Central Europeo y Japón nos muestran en realidad el mundo que viene. Nos muestran que en realidad maldita la falta que hacen los bancos centrales. ¿Qué tipo de políticas practican los bancos centrales? Pues en realidad normalmente
en Estados Unidos se miran un par de variables que son si los precios suben, cómo está el mercado laboral y poco más. Y con eso conforman una política que luego a la hora de la verdad se traduce en que tomen decisiones con respecto a los tipos de interés, normalmente a los tipos de interés básicos, y en realidad lo que intentan es que el mercado siga como está funcionando. Vamos a ver, si la Reserva Federal, la única misión que tiene en concreto es fijar tipos de interés fundamentalmente, aumentar la masa monetaria, pero sobre todo fijar los tipos de interés para los próximos tiempos. Si esa es la misión, y para fijarlos lo único que hace es seguir cómo va el mercado, para ver si la lógica es que los tipos de interés suban o bajen, ¿para qué necesitamos a la Reserva Federal? Dejemos que funcione solo el mercado. ¿Qué razón de ser tiene en estos momentos el que se diga que los bancos centrales tienen que ser independientes? Resulta ridículo, sencillamente porque la misión de los bancos centrales en estos momentos es más pobre de lo que parece. Y no solo es pobre, sino es que generalmente genera desigualdades. O sea, para resolver los problemas de unas instituciones quebradas, que lo son porque han cometido delitos sin cuento, han perjudicado a los propios estados, han perjudicado a otros bancos, han perjudicado los intereses de otros países, pero sobre todo no cumplen con su misión fundamental, que sería conceder crédito a la economía para que la economía vaya siguiendo y tenga un ritmo de crecimiento razonable de un 1%, de 2%, de un 3%, incluso más en algunas ocasiones, como es en los países en vías de desarrollo. Pero si los bancos centrales tienen que realizar ese tipo de misiones, ¿por qué tienen que ser independientes? ¿Qué garantiza que la independencia de los bancos centrales haga que la economía funcione mejor? Este es uno de los grandes temas del siglo XXI. Y no solo este es el tema, sino que hay muchísimos temas más. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos los bancos de inversión en estos momentos? ¿Para qué necesitamos los bancos comerciales? ¿Para qué necesitamos a los bancos si en el fondo están en todo tipo de negocios, fundamentalmente los negocios especulativos, y en la relación con los ciudadanos y con las empresas, lo fundamental para ellos, prácticamente el 80% del negocio bancario comercial, se limita a ser el negocio de conceder préstamos hipotecarios a tipos de interés compuesto que, sin dudas de ninguna clase, perjudican siempre antes o después a los ciudadanos? ¿Por qué tenemos que permitir que sigan existiendo bancos que en el fondo lo único que hacen es conceder préstamos hipotecarios tanto a empresas como a particulares, y a medida que va transcurriendo el tiempo, a base de intereses, hacer un negocio que maldito por qué lo tienen que realizar los bancos? Porque los bancos normalmente actúan y funcionan porque tienen licencias. Pero ¿por qué las licencias hay que dárselas exclusivamente a los bancos? No tiene ningún sentido. Insisto, ha habido burbujas de todo tipo y variedad provocadas por los bancos, porque los bancos también a su manera, cada vez que conceden un préstamo, están creando dinero. Ha habido burbujas continuas de los bancos y lo malo que hay es que nunca se enteran de cuándo la burbuja va a estallar. En el 2007 prácticamente estuvimos al borde de que el sistema financiero internacional se viniera abajo. Culpables los bancos centrales, los bancos de inversión, los bancos comerciales, los presidentes ineptos y presidentas de los grandes bancos de inversión o de los grandes bancos en general de todas las partes del mundo. Esta es la realidad. Por eso decimos que si un banquero solo sirve para dar préstamos hipotecarios, no necesitamos que lo hagan los banqueros. Hay muchas empresas que lo pueden hacer. Y para conceder crédito a los consumidores de lo que sea, de productos, digamos, bienes duraderos, por ejemplo,
también pueden hacer esos préstamos perfectamente las grandes tecnológicas, las grandes compañías eléctricas, las grandes compañías de comunicaciones, las fintech, las compañías financieras que aparecen y que existen, por ejemplo, en un país como Nigeria, con una mayor intensidad que las que existen en España, por ejemplo, y funcionando muchísimo mejor. Tenemos muy claro que en el mundo actual el papel de los bancos no sirve para nada en especial. Y por descontado, los bancos son los grandes delincuentes o presuntos delincuentes que han generado problemas a prácticamente todos y cada uno de los estados de Occidente. Decíamos que en estos momentos los bancos centrales no tienen por qué ser independientes. Nos bastaría con que hubiera un banco central en cada país del mundo para que los ciudadanos, siguiendo la tónica actual, tuvieran una cuenta corriente, todos y cada uno de ellos, en ese banco central. No hace falta que tengan cuentas en otros bancos que existan porque podríamos prescindir de ellos y, por decirlo de alguna manera, se podría realizar la vida normal que hace el 90 o el 90 y tantos por ciento de los ciudadanos, que consiste en pagar recibos y cobrar sus pensiones o cobrar sus ingresos en relación con los salarios que perciben. Lo que no puede ser es que estemos pagando unas comisiones a los bancos para que estos bancos puedan subsistir, pero menos todavía que estemos garantizando prácticamente todas las operaciones que hacen los bancos. Cuando el Banco Central Europeo abre la ventanilla y permite que el Banco de Santander se marche allí a pedir 70, 80 mil, 100 mil millones de euros, y los otros bancos pues unas cifras parecidas, en realidad tratando de respetar de alguna manera el peso de cada una de las economías en Europa, si a España le corresponde aproximadamente un 12, un 13%, pues la lógica de los bancos es que se les conceda más o menos el 13% de la financiación o la compra de deuda que realiza el Banco Central Europeo. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué los ciudadanos tenemos que garantizar los préstamos que el Banco Central Europeo concede a nuestros bancos? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? Porque en el fondo el Banco Central no controla a los bancos a los que les compra deuda o a los bancos a los que les concede créditos. No los controla. ¿Por qué? Porque sencillamente cuenta con que el Estado español responderá. Y decir el Estado español es decir los ciudadanos españoles. Igual que nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, los de Japón, los del Reino Unido o los de España. Es completamente indistinto. La realidad es que hay un magnífico libro. Hay varios libros sobre el sistema bancario y por qué los bancos se van a ir a hacer puñetas definitivamente, que los podéis leer, pero el que más me gusta, por descontado, es el libro de Michael Hudson, que en el fondo habla de los parásitos financieros, que son los bancos que nos chupan la sangre y que nos chupan, por de alguna manera, las posibilidades que tienen los estados para salir adelante. Dicho esto, ¿qué banco lo tiene más jorobado en los tiempos que corren? En nuestra opinión, por mucha diferencia, el Banco Central Europeo. Y peor todavía cuando vemos que Mario Draghi considera que después de haber inundado el mercado de billetes que podrían empapelar prácticamente toda Europa con 1 metro de altura casi, resulta que aún está en condiciones, dice, de tener que prestar más dinero. O sea, nos ha empapelado, esos billetes en el fondo cada día valen menos. Si el billete de euro hoy día en su relación con el dólar es aproximadamente de 1 euro, 1,12, 1,11, 1,13, no deja de ser una fantasmada como la copa de un pino, porque los euros emitidos por el Banco Central Europeo no tienen detrás ningún Estado que los soporte. Ningún Estado.
porque no se puede considerar a la Unión Europea como un Estado que pueda soportar el euro, ni muchísimo menos. Y el Banco Central Europeo, lógicamente, menos. Bien, en el mundo de las finanzas se considera que antes que el yen, antes que el dólar, antes que la libra esterlina, caerá el euro, que teóricamente está custodiado por el Banco Central Europeo. Bien, dicho esto, queríamos seguir con las ideas que os estábamos comentando y de las que queríamos hablar en el día de hoy. Decíamos qué se puede hacer en las ciudades para gobernar mejor las ciudades. Y os comentábamos que merecería la pena que los concejales que han salido elegidos en los ayuntamientos echen una ojeada, que merece la pena, a unos trabajos que ha desarrollado, por ejemplo, el Instituto de Estudios Superiores de la empresa Universidad de Navarra. Ha desarrollado unos programas muy interesantes, concretamente un trabajo que se titula Cities in Motion, que en el fondo analiza 150 y tantas ciudades en el mundo más o menos, de ellas aproximadamente unas 70-80 capitales, y que en el fondo las analiza y diagnostica su evolución a base de unos 83 criterios u objetivos que les sirven para analizar todas estas ciudades. En el último trabajo, que ha salido en el año 2019 y que lo encontraréis con facilidad en Internet, simplemente IS Cities in Motions, lo encontraréis con facilidad, por descontado, pero si no os lo iremos comentando. Estudia, como digo, aproximadamente para ser exactos, 165 ciudades, y de ellas 74 capitales aproximadamente. Estas 165 ciudades corresponden a 80 países del mundo. Es decir, todavía estamos lejos de los estados que hay en estos momentos en el mundo. Pero, sin embargo, nos sirven perfectamente para ver qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que hay que analizar en las ciudades para ver qué posibilidades tienen de ir saliendo adelante. Y en realidad, lo que hace el estudio es ver el modelo de desarrollo de las ciudades. Y ese modelo de desarrollo de las ciudades, lógicamente, lo hace referenciándolo a 4 elementos básicos, que son la sostenibilidad de las ciudades, la conectividad de las mismas, la innovación y la cohesión social. Se podrían considerar para este modelo de desarrollo más variables, pero en realidad luego cada una de ellas la subdivide prácticamente, como digo, hasta tener práctica, o sea, en total unos 80 objetivos que sirven para definir cómo funciona una ciudad, para calificarla en un momento determinado y para pensar qué debería hacer para tratar de mejorar en los próximos años. Por ejemplo, una ciudad ¿es sostenible o no es sostenible? Una ciudad tiene posibilidades de seguir adelante o desaparecer si tiene la densidad apropiada de ciudadanos por hectárea, por ejemplo, si la ciudad tiene un cierto crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, si la ciudad es capaz de utilizar los programas de eficiencia energética para consumir la menor energía posible, pero sin embargo cumplir con las exigencias que tienen los ciudadanos para estar en condiciones, qué cantidad de espacio público puede ofrecer una ciudad. Como esto, si miramos el tema de conectividad, tenemos que analizar si la movilidad de la ciudad es eficiente o no. Hemos criticado muchas cosas en Zaragoza, en Huesca, en Jaca, a lo largo del tiempo. El tener una movilidad eficiente hace que una ciudad sea más atractiva, por descontado. Es vital tener una consideración por el peatón, faltaría más. Es también importante el ver lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Quiere decir,
El otro día también os preparé un trabajito sobre cómo irá evolucionando el automóvil a lo largo y ancho del mundo. Estamos viendo que están cambiando muchas cosas, incluso la forma de ver el coche por parte de los ciudadanos. Ha habido ciudadanos que de repente han dicho: me quito el coche o me quito los coches que tengo y a partir de este momento voy a utilizar el transporte público o sencillamente voy a utilizar otros medios para moverme de un sitio para otro. Al principio cuesta. Cuando has hecho ese ejercicio y vives en una ciudad en la que puedes dejar un coche al lado, te encuentras o entiendes que cómo habías tardado tanto en dejar los automóviles. Porque la realidad es que el coche que fue muy importante para el siglo XX no lo será para el siglo XXI. El análisis que tenéis, y lo podéis encontrar en Facebook, Ángel Jimeno Marín, dice que en los próximos tiempos el coche va a ir desapareciendo, pero no solo el coche de diésel o el coche de gasolina, sino también el coche eléctrico, que todavía tenemos que verlo circular por las ciudades, aunque en algunas ya funciona, y por descontado el resto de coches que se está pensando para el próximo futuro. Incluso el coche autónomo. El coche tiene los días o los meses contados. La realidad es que desde el año 2007 el número de millas, que como dicen los americanos, o de kilómetros que decimos nosotros, el número de kilómetros por habitante en el mundo en estos momentos va cayendo de forma paulatina. Las cifras de producción del año 2018 con respecto al 2017, prácticamente en Estados Unidos y en China, han caído entre un 3 y un 5%. Cada vez vemos más problemas para la industria del automóvil y por eso recomendamos a la industria del automóvil que vayan pensando en que o aumentan la productividad extraordinariamente, mejorando por descontado sus líneas de producción con robots, con inteligencia artificial, o aumentan seriamente la productividad o se van a encontrar de la noche a la mañana que al ritmo que van las cosas, poco a poco irá cayendo el volumen de producción y por lo tanto el volumen